Buenas noches, nosotros somos el grupo 33, está compuesto por Rodolfo Celis Campos, Luis Felipe Navarro y Miguel Alejandro Dueñas. El primer atributo de calidad que trabajamos nosotros es la integridad. En la integridad, el primer ejercicio que proponemos es el experimento, perdón, de asegurar integridad de la información en nuestro microservicio de capturas manuales. Básicamente lo que estamos proponiendo aquí es, bueno, tenemos una fuente que es el agente que hace la captura de la información manual. El estímulo será el envío de la información manual al sistema PDA. El ambiente que vamos a tener es el ambiente operando en una operación normal. El artefacto básicamente que vamos a trabajar para este experimento sería el artefacto de el microservicio de ingreso de información manual, de acuerdo al diagrama que ya trabajamos. ¿Cuál es la respuesta que debería generar nuestro ejercicio? Pues que el sistema sea capaz de persistir la información recibida en la base de datos definida, obviamente con la confirmación del ingreso o la captura de la información. ¿Cuál es la medida de la respuesta? Pues digamos que esto debe suceder el 99.9% de las veces. Lo estamos proponiendo así porque, pues, como ya sabemos, llegar al 100% es algo bastante complejo. ¿Qué decisiones de arquitectura tenemos? Básicamente que estamos definiendo que vamos a trabajar microservicios, que es lo que hemos venido organizando y trabajando durante el desarrollo del proyecto. ¿Qué vamos a ganar o qué tenemos en el punto de sensibilidad? Pues vamos a lograr un desacoplamiento importante del sistema en pequeños componentes que permiten el aislamiento de los fallos. Como trade-off tenemos el aumento de la complejidad del sistema y el aumento de los tiempos de respuesta en general al tener pues todo desacoplado en microservicios. ¿Qué riesgos podemos tener? Pérdida de la información cuando no esté disponible el sistema, haciendo que la información del sistema deje de ser confiable. Como segundo ejercicio, estamos planteando asegurar y procesar información de los sistemas externos. Tenemos, como lo explicaba en el ejercicio anterior, pues digamos que el sistema basado en microservicios, básicamente lo que estamos trabajando aquí es con otro microservicio donde vamos a capturar la información de los sistemas externos. La idea que tenemos aquí es, bueno, trabajando, como ya lo dije, en un componente de sistemas externos. En este caso, la idea es trabajar el componente que hace la captura de la información automatizada al sistema. Esperamos que esto sea en una operación normal, como ya les dije, microservicio de ingreso de información automatizada. ¿Cuál es la respuesta que esperamos del microservicio? Que el sistema sea capaz de persistir la información automáticamente, bien sea con un pull o bien sea con un push, de los sistemas externos que tenemos para hacer la persistencia de la información dentro de nuestra base de datos. La medida de la respuesta, igual que el ejercicio anterior, esperamos que tener una disponibilidad o que suceda el 99.9% de las veces, que es como la medida que vamos a manejar. Dentro de los puntos de sensibilidad de este experimento adicional al que hablábamos en el ejercicio anterior, la idea es incluir microservicios y tenerlo basado en eventos. Entonces, ¿qué quisiéramos hacer aquí? Pues tener una topología CRUD apoyada en el patrón de publicador-suscriptor para recibir la información y publicar todos los eventos. ¿Qué trade-offs tenemos aquí? Específicamente para el tema de los eventos, pues que vamos a tener un aumento importante en la complejidad del sistema y va a ser mucho más difícil hacer su mantenimiento. ¿Qué riesgos podemos tener? Que tengamos una caída en el manejador de eventos, por ejemplo, y pues llegar a perder la información que no quede almacenada, persistida aquí. Siguiente experimento. La idea es trabajar, asegurar la integridad de la información y tratar de separar los comandos de las operaciones que generan comandos de las operaciones que generan consultas hacia la base de datos con algo muy importante que es replicando las bases de datos. Entonces vamos a tener en un lado las bases de datos
la base de datos donde vamos a generar todos los comandos, es decir, todo lo que signifique escritura, y de la otra base de datos que hagamos las lecturas y completaríamos el CRUD teniendo las bases de datos separadas. La idea es que este microservicio sea capaz de recibir las peticiones y usar cada una de las bases de datos de acuerdo a la necesidad de consulta. De decisiones de arquitectura, pues básicamente, como les mencionaba, vamos a tener CQRS haciendo la separación de los comandos y las consultas, en donde el punto de sensibilidad importante es que pues por la gran cantidad de información que se puede llegar a manejar, es importante separar los comandos de las consultas para hacer mucho más eficiente la lectura y la escritura de la información. ¿Qué trade-offs importantes tenemos aquí? Pues obviamente la complejidad operativa, pues al tener que operar y administrar almacenes o bases de datos adicionales, me va a generar un alto nivel de complejidad, porque va a tener que todo lo que escriba en una base de datos, tengo que replicarla a la siguiente base de datos para tener la información sincronizada y altamente disponible. ¿Qué riesgos podemos tener aquí? Pues que esta replicación se me retrase, y al retrasarla, pues digamos que la información puede llegar a volverse poco fiable. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Luis Navarro y en esta ocasión vengo a hablar del segundo atributo de calidad, que en este caso estaremos hablando de la disponibilidad. En este atributo fueron creados tres escenarios. El punto que vamos a evaluar es el punto donde básicamente la aplicación de nosotros va a recibir información mediante el push de información de las empresas, información de contrato, información geoespacial e información catastral. Nosotros vamos a tener un punto de entrada que es el componente de extracción automática, el cual recibe toda esa información y es capaz de hacer una publicación en un broker de mensajería de cada uno de esos componentes. Y para ello tenemos aquí tópicos en cada uno de esos componentes. Para las compañías, para la información de contractual, para información geoespacial y para información catastral. Adicionalmente, tenemos un componente que es el que o una capa que se encarga de centralizar y procesar los datos. Este tiene un componente que es un componente que se llama almacenamiento de información, que se suscribe a los tópicos dentro del broker de mensajería y permite a través de la interfaz de comando de cada uno de los componentes de base de datos hacer la suscripción de esa información. Una de las cosas que evaluamos con el equipo es qué ocurre si en un caso la capa de procesamiento de datos se encuentra indisponible y recibe en ese momento los push de la información de la información de compañías, de información contractual o geoespacial o catastral. En ese orden, nosotros tenemos aquí un componente o un broker de mensajería con unos tópicos que permiten la persistencia de la información de tal forma que al momento de recibir el push de información, este se encarga de publicarlo dentro de los tópicos dependiendo de qué tipo de información es la que recibió como tal. Así, si este componente está indisponible, los tópicos van a contener la información que reciba durante los push, aunque la capa de procesamiento de datos se encuentre disponible. El primer escenario que habíamos planteado para el tema de disponibilidad, donde decíamos que pues, la idea es implementar un broker y unos tópicos de información con capacidad de almacenamiento. Uno de los trade-offs que se presentaba en este escenario es la complejidad de que tiene el sistema, y si no se tiene un buen mecanismo para mantener la consistencia de los datos, pues se puede volver un punto de fallo ese esquema. Riesgo, pues lógicamente al tener broker con capacidad de almacenamiento se incrementan los recursos de los brokers y se puede presentar pérdida en la información. El otro esquema que se presenta es qué ocurre cuando, bueno, está todo el equipo o el sistema funcionando normalmente, pero falla el componente de extracción automatizada, que es el que recibe y encola
los eventos en los tópicos. En esta situación nosotros propusimos un esquema de voting o un patrón voting, que significa que vamos a tener dos componentes réplica del componente principal de extracción de forma activa y operando de tal forma que al momento de que este componente voting detecte que que el componente principal está fallando, lo saca de operación y coloca uno de los suplentes en operación para que siga haciendo el proceso de encolamiento de los eventos. De esta forma, este patrón nos permite tener alta disponibilidad al momento de recibir los push y al momento de que se presente una falla en el componente extracción automatizada. Y ese es el segundo escenario de calidad que habíamos propuesto para el atributo de disponibilidad, que es cuando este componente presenta un fallo y tengamos que seguir recibiendo peticiones push de las entidades de tercero. El trade-off es que incrementa la complejidad y la latencia del sistema, además de que al momento de que tengamos que escalar este tipo de componente, también se vuelve un poco más complejo y requiere mayor cantidad de recursos como tal. La justificación es que nosotros, con el fin de aprovechar toda la información que se envía de las empresas hacia nuestro sistema, nosotros debemos presentar ante ellos un sistema que sea resiliente ante fallo y que constantemente presente una disponibilidad para que cuando en cualquier momento estas empresas envíen un push, poder recibirlo y procesarlo de forma adecuada. El último escenario que se había planteado es cuando este esquema opera en concurrencia. Para ello, entonces complementamos con la información que había indicado Rodolfo. Sin embargo, en esta presentación solamente dibujamos los componentes de base de datos con el comando, que es básicamente el que se utiliza para hacer registros en las bases de datos. Y en esta situación utilizamos el patrón CQRS, en el cual despejamos la vía de las consultas de los microservicios que tienen la información de los comandos que vienen a traer la información recibida en los push entregados por las empresas de tercero. En este orden de idea, en un caso en concurrencia, aparte de que tenemos el broker de mensajería y que tenemos la sincronía implementada en todo este esquema, tenemos también la posibilidad de seguir emitiendo información en caso de una consulta mientras se siguen procesando la información que viene ingresando a través de los push enviados por las empresas. En este escenario de CQRS, el trade-off aparece la complejidad para operar y administrar los almacenes de datos, ¿cierto? El riesgo que existe es que en una sincronización de una consulta pueda que se presente desfase en la información, si hay algún problema en la replicación de la información. Listo. Mucho gusto, Miguel Dueñas acá, y les voy a presentar la parte del atributo de calidad de interoperabilidad. Para dar un poquito de contexto en cuanto a interoperabilidad, la idea es que nuestro sistema sea capaz de conectarse de diferentes maneras a los diferentes servicios que nos vamos a conectar. ¿Con qué idea de que el sistema sea capaz de conectarse independientemente del sistema externo que esté intentando integrarse? De esa manera, si el sistema ofrece un tipo de comunicación por FTP, por HTTP, por bases de datos, lo que sea, nosotros estemos en la capacidad de decir, listo, vamos a conectarnos con ese sistema y no vamos a perder una oportunidad de sacarle información de aquel sistema. Entonces, dentro del primer escenario de calidad que vamos a probar es la conexión por REST. Este escenario de calidad es un poco amplio, pero pues la idea en este sentido es que es muy importante poder conectarse con un protocolo de tipo HTTP, ya que pues es una de las implementaciones más conocidas y es una de las implementaciones más acogidas por los diferentes sistemas. Dentro de la fuente de este entenderemos que eso va a ser un sistema externo. El estímulo, la consulta de la información sobre ese sistema externo. En ese caso, la idea es decir, si yo quiero el comando que va a disparar esta operación va a ser consultar la información geoespacial de X sistema externo. En ese sentido, la idea es que el sistema ya esté en la capacidad de entender cómo se debe conectar
cómo generar este protocolo de HTTP y asimismo sacar y extraer esa información. En el ambiente la idea es que sea una operación normal, el artefacto son nuestros sistemas externos y en la respuesta es que el sistema debe ser capaz de consultar la información de otros servidores para poder propagarla dentro del sistema. Esto tiene que pasar en un promedio de las 99% de las veces y estas decisiones de arquitectura están basadas en dos puntos. Primero que todo, en microservicios. Al tener toda la lógica de la conexión desacoplada, se puede trabajar en diferentes tipos de conexión sin afectar a los otros flujos de trabajo. En este sentido, nosotros tenemos la capacidad de poder implementar otros tipos, ya sea, por ejemplo, HTTP2, un ejemplo, un ejemplo acá, sin que tengamos que afectar los otros flujos de negocio. Estamos desacoplando esa lógica y dejándola separada de todo el resto del flujo para que podamos trabajar al ritmo de que solo la conexión es la que se va a implementar en un cambio, solo la conexión es la que se va a desplegar y así podamos evitar tener dependencias de otros sistemas, sino que ese future o ese cambio que estamos implementando se pueda ir solito. También tenemos que el trade-off es que se mantener el sistema de conexión separado del resto del sistema para desacoplar la lógica de conexión con sistemas externos. El riesgo al estar separados los sistemas se puede presentar una falta en la sincronización de la información de las fuentes de datos con el sistema interno. Este es un riesgo ya que de todas maneras al tener esta información separada de todo lo que viene a ser el, el sistema de información, pues corremos el riesgo de que si llega a haber alguna falla en la comunicación, pues simplemente esa información se va a desincronizar. De todas maneras, también hay otras estrategias para ese tipo de cosas, como retries y cosas por el estilo, pero digamos que para el scope de este experimento están por fuera. También tenemos que una de las decisiones de arquitectura es el HTTP. Al ser uno de los protocolos más comunes de la comunicación entre los servicios, es muy importante poder establecer si este protocolo satisface las necesidades de negocio. En ese sentido, la idea es identificar que si este protocolo permite la comunicación con una gran cantidad de sistemas, estamos dando mucho valor al sistema, ya que de esa manera vamos a poder habilitar la conexión a muchos sistemas externos, ya sea de varios países, vamos a tener esa capacidad de sacar esa información. En este trade-off se favorece la implementación de un protocolo altamente usado y que ya que cuenta con una gran serie de estándares, ayuda a su rápida integración. En este sentido, sabemos que HTTP ya nos ofrece una serie de estándares como REST, en el cual podemos decir, listo, si ya eso está implementado, podemos generar un esqueleto base con el cual nos vamos a integrar a los demás sistemas. En la justificación, es necesario validar que el sistema puede conectarse con otros servidores por medio del protocolo HTTP con el fin de obtener información de ellos. Inicialmente se empieza con HTTP, ya que es un protocolo de comunicación más usado y que, de ser exitoso, puede entregar más valor al negocio. En la parte final vemos un diagrama en el cual tenemos que esta acción puede ser ejecutada de manera manual o por un job o lo que sea, pero vamos a recibir ese estímulo en el cual vamos a buscar la información de un sistema externo, vamos a guardar eso en base de datos y finalmente lo vamos a publicar en una cola para poder enviar la información y propagarla hacia el resto del sistema. En el siguiente escenario, en este sentido vamos a cambiar un poco, ya que parte de la interoperabilidad es que nos podamos integrar de diferentes maneras. Ya con la primera estamos cubriendo la parte del HTTP, ahora queremos implementar un protocolo de comunicación FTP. De la misma manera, tenemos que la fuente es un sistema externo. El estímulo es consultar la información de estos sistemas en un ambiente normal, el artefacto con un sistema externo. Y la respuesta es que el sistema debe ser capaz de consultar información de otros servidores por medio del protocolo FTP para poderla propagar dentro del sistema. De la misma manera, esperamos que la medida de la respuesta es que esto pase el 99% de las veces. Las decisiones de arquitectura, ya tenemos la parte de microservicios, me la voy a saltar, y vamos a enfocarnos en la decisión de arquitectura de FTP para poder propagar una gran cantidad de información de manera rápida en lo que no se vean afectados los originadores y los destinatarios. En ese sentido, nuestro punto de sensibilidad se enfoca más que todo en que si queremos recibir una gran cantidad de información, no estemos empleando mecanismos como por ejemplo HTTP, en donde vamos a tener nuestro sistema constantemente propagando y vamos a tener un acoplamiento entre quien está originando la llamada y quien está recibiendo esa respuesta.
De esta manera, con FTP nos permite decir que el originador puede dejar la información en un servidor, deja todos esos archivos allá alojados y simplemente nosotros nos desacoplamos de ellos y podemos simplemente leer la información en la medida en que nosotros lo podamos hacer y en la medida que lo vayamos a necesitar. El trade-off se favorece tener un mecanismo de lectura para gran cantidad de datos y que sea totalmente desacoplado del sistema. De esa manera también, como les explicaba, la idea de poder tener este FTP es que podamos leer una gran cantidad de información sin que se esté afectando el sistema, ya que si, como les decía, si tenemos una petición por HTTP y son 10.000 registros, 20.000 registros, va a ser una carga pesada para el sistema. El riesgo, al procesar una gran cantidad de datos, el sistema debe ser resiliente para que pueda soportar fallos o reiniciar el proceso en un dado caso, además de no mantener un estado en el caso de que se desee reiniciar ese proceso. Aquí es muy importante entender de que este flujo puede llegar a fallar en la mitad. El sistema debe ser capaz de reiniciar el proceso sin que se genere ningún tipo de sobreescritura. Una forma de llamarlo es que sea idempotente para que de esta manera pueda iniciarse varias veces y si el cambio o el registro ya ha sido almacenado o guardado, simplemente sea capaz de ignorarlo. En la justificación es necesario validar el sistema, es necesario validar que el sistema pueda conectarse con otros servidores por medio de protocolo FTP, con el fin de obtener información de ellos. El protocolo FTP nos puede ayudar a leer una gran cantidad de datos sin tener que saturar el sistema con llamados individuales. Al final del ejercicio, la idea es que en esta conexión el origen va a ser igual que que en el anterior escenario, ya que la idea es que de manera de interoperabilidad nosotros solo tengamos una sola inicio y el sistema sea capaz de integrarse de maneras distintas. En este caso, por configuración podríamos decir, listo, para el sistema externo número A, vamos a conectarnos por un protocolo FTP y sacar los últimos archivos que se hayan alojado. Finalmente, para el último caso para probar esto, la idea es que podamos tener un medio de comunicación en el cual podamos leer múltiples bases de datos de un sistema externo. La fuente sería pues asimismo un sistema externo y consultar información de este sistema externo. Lo mismo en un ambiente de operación normal, un artefacto, y el artefacto viene a ser un sistema externo, y la respuesta es que el sistema debe ser capaz de consultar la información de otros servidores por medio de un protocolo de comunicación y sacar la información de bases de datos. La medida de la respuesta es que esto debe pasar el 99% de las veces. Saltándonos de las decisiones de arquitectura, el punto de sensibilidad se promueve la comunicación directa con las bases de datos para obtener una información y tenerla mucho más rápido sin pasar por sistemas externos. El trade-off se favorece la velocidad y la capacidad de tener más información de manera directa de las bases de datos. El riesgo es que al tener acceso a las bases de datos directas, se puede estar acoplando el sistema a los esquemas de estas bases de datos. En la justificación es necesario validar que el sistema pueda conectarse con otros servidores por medio de conexión directa con la base de datos. Al tener esta conexión, los datos pueden mejorar sus velocidades de consulta y permiten tener una mejor extracción de la información de los servidores. Finalmente, en el diagrama, de la misma manera como les comento, vamos a tener un solo input, pero entonces en este sistema él va a ser capaz de diferenciar que la conexión o la información en este momento la debe sacar de bases de datos. La idea no es solo tener una conexión hacia la base de datos propia del componente, sino que este también sea capaz de conectarse a varias bases de datos de modo lectura y sacar esa información, manipularla y dejarla dentro de la misma base de datos. Les presento, aquí tenemos la parte de nuestro sistema de paquetes, en donde tenemos inicialmente los sistemas externos. Como tenemos acá, nuestra carpeta muestra este componente que va a ser todo el contexto de los sistemas externos y asimismo hemos dividido en dominios según la necesidad. Tenemos, por ejemplo, el catastral, que asimismo como se ve acá, vemos que tiene su paquete de API, de core y de output. Entonces, si empezamos a ver, tenemos aquí el API, el core y el output. Así, también por dentro de cada uno de los paquetes tenemos las divisiones de lo que vienen a ser los controladores, config, validator, request y response.
tenemos aquí el config, controller, request, response y validators. Asimismo, dentro del core tenemos el paquete de los servicios, el dominio y el config. Config, dominio y servicios. También tomando otro ejemplo de los que tenemos acá, tenemos la parte de las compañías, donde tenemos el consumidor, tenemos aquí nuestro paquete de components, tenemos el consumer, tenemos el core que tiene varias carpetas por dentro, la configuración, domain y service, y también tenemos el paquete de out, en donde tenemos entonces en la carpeta de adaptadores, según ya tengamos una comunicación para hacia base de datos, los mappers DS o una comunicación de tipo REST. De la misma manera tenemos aquí diferentes configuraciones para la parte del geoespacial, que sigue el mismo patrón, en donde tenemos una carpeta API, core out, y por ejemplo en el out tenemos para por los adapters, y entre los adapters tenemos para REST, DB, bases de datos y mappers, y una carpeta para config.